El pistolero compró a la esclava Apache por $5, pero lo que Heath después lo cambió todo. El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre la plaza polvorienta de Tombstone, Arizona, en el verano de 1882. Entre el gentío sudoroso que se agolpaba alrededor del estrado improvisado, un hombre alto y silencioso observaba con ojos de acero gris la escena que se desarrollaba ante él. Thaddeus McKenna había visto muchas cosas terribles en sus 35 años, pero nada lo había preparado para lo que presenciaba ahora. Sobre la plataforma de madera carcomida, un subastador de cara enrojecida por el whisky gritaba precios mientras exhibía su mercancía. Entre barriles de whisky, caballos robados y rifles de segunda mano, había algo que hizo que la sangre de Thaddeus se helara en sus venas. Una joven mujer apache, no mayor de 20 años, permanecía encadenada con grilletes oxidados, su mirada desafiante cortando el aire como una navaja apache. «Aquí tenemos a una auténtica salvaje domesticada, señores», bramó el subastador, Earl Hutchins, un hombre corpulento cuyo aliento apestaba a tabaco rancio y cerveza agria. Sabe cocinar, limpiar y obedecer órdenes, perfecta para cualquier hombre que necesite una sirvienta resistente. Sus palabras provocaron risas burlonas entre la multitud de mineros, vaqueros y comerciantes que se habían reunido para el espectáculo. La joven apache mantuvo la cabeza en alto, sus ojos negros como obsidiana desafiando a cada rostro en la multitud. Su piel bronceada mostraba las marcas de la violencia reciente, moretones en los brazos, un corte sangrante en el labio inferior y la huella roja de una mano en su mejilla izquierda. A pesar de todo, había algo inquebrantable en su postura, como si fuera un espíritu salvaje que se negaba a ser domado por las cadenas del hombre blanco. Thaddeus sintió que algo se revolvía en su estómago. Había crecido en una plantación de Virginia, había visto la esclavitud de primera mano antes de la guerra, y había jurado nunca más ser testigo silencioso de tal barbarie. Pero aquí estaba, en 1882, cuando la esclavitud supuestamente había terminado, presenciando una subasta humana en pleno territorio de Arizona. «¡Empezamos con $2!», gritó Hutchins, y varias manos se alzaron inmediatamente. Los precios subieron rápidamente, $3, $4, mientras los hombres evaluaban a la joven como si fuera ganado. Thaddeus observó las caras de los postores. Reconoció a Dodge McGillicuddy, un minero conocido por su crueldad con los trabajadores mexicanos, Sam Carver, dueño de un burdel en el lado este de la ciudad, y Tom Bradley, un ranchero que tenía fama de maltratar a cualquiera que no fuera blanco. La joven apache giró lentamente la cabeza, y por un momento sus ojos se encontraron con los de Thaddeus. En esa fracción de segundo, él vio algo que lo dejó sin aliento, no súplica, no desesperación, sino un fuego interno que ardía con la fuerza de 1000 soles del desierto. Era como mirar directamente al alma de la tierra misma, salvaje e indomable. $5, gritó alguien desde atrás, y la multitud rugió su aprobación. Hutchins golpeó su martillo contra un barril. $5 a la una. ¿Alguien da más por esta belleza exótica? Su sonrisa revelaba dientes manchados de tabaco, y sus pequeños ojos porcinos brillaban con avaricia. Thaddeus sintió que su mano se movía hacia su pistola Colt 45, pero se detuvo. No podía resolver esto con violencia, no aquí, no ahora, no con toda la ciudad presente, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Mientras el martillo se alzaba para sellar el destino de la joven, Thaddeus tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. $5.50. Su voz cortó el aire como un látigo, silenciando momentáneamente a la multitud. Todas las cabezas se giraron hacia él, y Thaddeus McKenna, el pistolero más temido del territorio, se encontró siendo el centro de atención en una subasta de esclavos en pleno siglo XIX. El silencio que siguió al grito de Thaddeus fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La multitud se apartó lentamente, creando un círculo alrededor del pistolero como si fuera un animal peligroso. Thaddeus McKenna no era un hombre al que se tomara a la ligera en Tombstone. Su reputación lo precedía como una sombra alargada al atardecer. Earl Hutchins, el subastador, tartamudeó visiblemente al reconocer al hombre que había hecho la oferta.
Señor McKenna, balbuceó, su rostro enrojecido perdiendo color rápidamente. No sabía que estaba usted interesado en este tipo de mercancía. Sus manos temblorosas limpiaron el sudor de su frente mientras sus ojos nerviosos buscaban una ruta de escape. $6, gruñó Dutch McGillicuddy desde el otro lado de la plaza, su voz cargada de desafío y whisky. El minero irlandés era conocido por su temperamento explosivo y su odio hacia cualquiera que no fuera de su misma raza. No dejaré que un pistolero de pacotilla me quite lo que es mío por derecho. Su mano se movió instintivamente hacia el revólver que colgaba de su cinturón. Thaddeus se giró lentamente hacia McGillicuddy, sus ojos grises brillando con una frialdad que había enviado a más de un hombre a una tumba prematura. ¿Tu derecho?, preguntó con una voz tan baja que apenas se podía escuchar, pero que de alguna manera llegó a cada oído en la plaza. ¿Qué derecho tienes tú sobre la vida de otra persona, Dutch? La joven apache observaba el intercambio con una mezcla de confusión y cautela. Sus ojos se movían entre los dos hombres como si estuviera calculando cuál de ellos representaba la menor amenaza para ella. Había aprendido a leer a los hombres blancos en los meses desde que había sido capturada y sabía que ambos eran peligrosos, pero de maneras muy diferentes. $7, gritó Sam Carver desde su posición cerca del estrado, su sonrisa oleosa revelando dientes dorados. Una belleza como esa sería perfecta para mi establecimiento. Mis clientes pagan bien por experiencias exóticas. Sus palabras provocaron risas nerviosas entre algunos de los hombres presentes, pero también murmullos de desaprobación de otros. Thaddeus sintió que la rabia se encendía en su pecho como un fuego de pradera. Había conocido hombres como Carver durante la guerra, depredadores que se aprovechaban de los débiles y los desesperados. Su mano se cerró en un puño, y varios hombres en la multitud dieron un paso atrás involuntariamente. $10, dijo Thaddeus, su voz cortando a través del murmullo de la multitud como una espada a través de la seda. Era una suma considerable para la época, más de lo que muchos hombres ganaban en una semana. La multitud guardó silencio nuevamente, reconociendo que el pistolero hablaba en serio. Hutchins miró nerviosamente a su alrededor, esperando que alguien más hiciera una oferta. $10 era más dinero del que había esperado ganar con la muchacha apache, pero también sabía que desafiar a Thaddeus McKenna podría costarle más que dinero. ¿Alguien ofrece más de $10? Preguntó con voz temblorosa. La joven apache fijó su mirada en Thaddeus, estudiando su rostro como si tratara de descifrar un código antiguo. Había algo diferente en este hombre blanco, algo en sus ojos que no había visto en los otros. No era lujuria, no era crueldad, sino algo que no podía identificar completamente, pero que le causaba una extraña sensación de esperanza. Dutch McGillicuddy escupió en el suelo polvoriento y se alejó mascullinando maldiciones en gaélico. Sam Carver también se retiró, aunque no sin antes lanzar una mirada venenosa hacia Thaddeus. Los otros postores se dispersaron gradualmente, reconociendo que la subasta había terminado efectivamente con la intervención del pistolero. «Vendida por $10 al señor McKenna», declaró Hutchins, golpeando su martillo con alivio palpable. «Puede llevarse su compra cuando esté listo, señor». Sus manos temblaron mientras contaba los billetes que Thaddeus le había extendido, como si el dinero fuera a desaparecer en cualquier momento. Thaddeus se acercó lentamente al estrado donde la joven apache permanecía encadenada, cada paso calculado y deliberado. La multitud se había dispersado en su mayoría, pero algunos curiosos se quedaron atrás, susurrando entre ellos sobre las intenciones del pistolero. El sonido metálico de sus espuelas resonaba contra las tablas de madera mientras subía los escalones del estrado. La joven lo observó acercarse con la tensión de un animal salvaje, listo para atacar o huir. Sus músculos se tensaron bajo la tela rasgada de su vestido, y Thaddeus pudo ver que estaba preparándose para luchar si era necesario. Había aprendido a no confiar en ningún hombre blanco, y este pistolero alto y silencioso no sería una excepción a esa regla de supervivencia. «Fácil», murmuró Thaddeus, manteniendo sus manos visibles mientras se acercaba. Su voz era sorprendentemente suave, muy diferente del tono duro que había usado con los otros hombres. «No voy a lastimarte». Sacó una pequeña llave oxidada de su bolsillo.
la misma que Hutchins le había entregado junto con los papeles de propiedad que había rechazado tocar. La joven apache retrocedió tanto como sus cadenas le permitieron, sus ojos negros brillando con desconfianza, y algo que podría haber sido terror. «¿Qué quieres de mí?», preguntó en un inglés entrecortado, su acento apache espesando las palabras como miel salvaje. Era la primera vez que hablaba desde que había comenzado la subasta. Thaddeus se detuvo a unos pasos de distancia, respetando el espacio que ella necesitaba. «Mi nombre es Thaddeus McKenna», dijo lentamente, como si estuviera hablando con un caballo nervioso. «Y lo que quiero es liberarte de esas cadenas». Levantó la llave para que ella pudiera verla claramente, sus movimientos lentos y no amenazantes. Ella lo estudió durante un largo momento, sus ojos escrutando cada línea de su rostro curtido por el sol. «¿Por qué?», preguntó finalmente, su voz apenas más fuerte que un susurro. «¿Qué quieres a cambio?». Había aprendido que nada en el mundo del hombre blanco venía sin un precio, usualmente uno que ella no estaba dispuesta a pagar. «Nada», respondió Thaddeus simplemente, y comenzó a acercarse nuevamente. «Absolutamente nada». Se arrodilló ante ella y comenzó a trabajar con el primer grillete, sus manos grandes pero sorprendentemente gentiles mientras manipulaba la cerradura oxidada. El metal estaba tan corroído que tuvo que hacer fuerza considerable para que la llave girara. El primer grillete se abrió con un clic suave y la joven sintió inmediatamente el alivio de tener una muñeca libre. La piel debajo del metal estaba en carne viva, manchada de sangre seca y nuevas heridas. Thaddeus hizo una mueca al ver el daño, pero no hizo comentarios mientras trabajaba en el segundo grillete. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras luchaba con la segunda cerradura. Quería mantenerla hablando, mantener su mente ocupada en algo más que en el miedo. Había visto suficientes animales atrapados para saber que el pánico podía hacer que incluso la persona más fuerte hiciera algo desesperado y peligroso. «Ayanna», respondió ella después de una pausa, como si estuviera decidiendo si era seguro revelar incluso esa información básica. «Significa flor eterna en mi idioma». Su voz se suavizó ligeramente al decir su nombre, como si las palabras en apache la consolaran de alguna manera. El segundo grillete se abrió, y Ayanna se frotó las muñecas liberadas, sintiendo la sangre circular nuevamente por sus manos entumecidas. Thaddeus se puso de pie lentamente, dándole espacio para que se acostumbrara a su nueva libertad. «Ayanna», repitió, probando el nombre en su lengua. «Es un nombre hermoso». Ayanna se frotó las muñecas lastimadas mientras estudiaba al hombre blanco que acababa de liberarla de sus cadenas. Sus instintos, afinados por meses de supervivencia, le gritaban que no confiara, que no bajara la guardia. Había visto la amabilidad fingida antes. Había aprendido que a menudo precedía a algo mucho peor que las cadenas físicas. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz cargada de desconfianza mientras se enderezaba hasta alcanzar su altura completa. A pesar de ser más pequeña que Thaddeus, había algo en su postura que irradiaba una dignidad inquebrantable, como un roble que se niega a doblarse ante la tormenta más feroz. Thaddeus guardó la llave en su bolsillo y se quitó el sombrero, pasando una mano por su cabello castaño encanecido prematuramente. «Ahora eres libre», dijo simplemente. «Puedes irte a donde quieras, hacer lo que quieras. No eres propiedad de nadie, y especialmente no mía». Sus palabras eran sinceras, pero podía ver la incredulidad en los ojos de Ayanna. Ella se rió, pero no era una risa alegre. Era el sonido amargo de alguien que había perdido la capacidad de creer en la bondad humana. «¿Libre?», repitió gesticulando hacia la ciudad que los rodeaba. «¿Libre para ser capturada de nuevo por el próximo cazador de recompensas? ¿Libre para morirme de hambre en el desierto porque no conozco esta tierra?» Thaddeus no tenía una respuesta fácil para eso. Sabía que ella tenía razón. Una mujer apache sola en el territorio de Arizona de 1882 tenía pocas posibilidades de supervivencia. Los cazadores de recompensas, los soldados del ejército e incluso los civiles ordinarios la verían como una amenaza o una oportunidad de ganar dinero fácil. «Entonces ven conmigo», dijo después de un momento de reflexión. «Al menos hasta que puedas encontrar un lugar seguro o a tu gente». Se puso el sombrero de nuevo, ajustándolo contra el sol implacable. «No te pido que confíes en mí, solo que me permitas ayudarte a salir de este pueblo».
Ayanna lo miró con sospecha renovada. ¿Y qué ganas tú con esto? Los hombres blancos no hacen nada sin esperar algo a cambio. Su experiencia le había enseñado que la generosidad aparente usualmente venía con cadenas invisibles, a menudo más fuertes que las de metal. Tal vez la posibilidad de dormir por las noches, respondió Thaddeus honestamente. He hecho muchas cosas de las que no estoy orgulloso en mi vida. Tal vez esta sea mi oportunidad de hacer algo correcto por una vez. Había una vulnerabilidad en su voz que sorprendió a ambos. Ayanna estudió su rostro, buscando signos de engaño o malicia. Lo que vio la desconcertó. Había dolor allí y arrepentimiento, y algo que podría haber sido desesperación. Este hombre blanco llevaba sus propias cadenas, se dio cuenta, aunque no fueran de metal. ¿A dónde irías?, preguntó, su voz ligeramente menos hostil. No era confianza, no todavía, pero tal vez el comienzo de una consideración cautelosa. Necesitaba salir de Tombstone, eso era cierto, y sus opciones eran limitadas. Tengo una cabaña en las montañas, cerca de Prescott, respondió Thaddeus. Es aislada, segura. Puedes quedarte allí mientras decidimos qué hacer después. No mencionó que había estado viviendo solo allí durante 2 años, tratando de escapar de su pasado y de los fantasmas que lo perseguían. Ayanna consideró sus opciones. Podía intentar escapar sola, pero sin conocer el territorio y sin suministros, probablemente estaría muerta en una semana. Podía confiar en este extraño pistolero, lo cual podría ser igualmente peligroso, pero al menos le daba una oportunidad de supervivencia. Si intentas algo, dijo finalmente, su voz baja pero cargada de amenaza mortal, te mataré mientras duermes. No era una amenaza vacía. Había matado antes para protegerse, y lo haría de nuevo si fuera necesario. Thaddeus asintió solemnemente. Sería tu derecho, respondió, y ella se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Mi caballo está atado afuera del salón. Podemos irnos ahora si quieres. Su mano no se acercó a su pistola, manteniéndose deliberadamente lejos del arma para no parecer amenazante. El viaje hacia las montañas comenzó en un silencio tenso que se extendía entre los dos jinetes como un alambre de púas invisible. Thaddeus montaba su semental negro, Thunder, mientras que Ayanna iba en una yegua pinta que él había comprado rápidamente del establo de la ciudad, junto con ropa más adecuada para el viaje y suministros básicos. Ayanna había aceptado la ropa nueva con reluctancia, pantalones de cuero, una camisa de algodón y botas resistentes, pero había insistido en mantener el collar de cuentas que llevaba al cuello, la única conexión que le quedaba con su familia y su tribu. Thaddeus no había hecho preguntas sobre el collar, respetando su privacidad de una manera que la había sorprendido. El paisaje de Arizona se extendía ante ellos como una pintura en tonos de ocre y oro, con cactus saguaro alzándose como centinelas silenciosos contra el cielo azul intenso. El calor era brutal, incluso para los estándares del desierto, y ambos jinetes habían envuelto pañuelos alrededor de sus caras para protegerse del polvo y la arena que el viento levantaba constantemente. Había una vez en que mi gente cabalgaba libremente por estas tierras, dijo Ayanna de repente, rompiendo el silencio que había durado horas. Su voz era suave, casi perdida en el sonido de los cascos contra el suelo rocoso. Antes de que llegaran los hombres blancos con sus alambres de púas y sus tratados rotos. Thaddeus la miró de reojo, sorprendido de que hubiera iniciado una conversación. ¿Cuánto tiempo hace que fuiste capturada?, preguntó con cuidado, sin querer presionar demasiado, pero genuinamente curioso sobre su historia. 6 lunas, respondió ella, utilizando la medida de tiempo de su pueblo. Atacaron nuestro campamento al amanecer. Mataron a mi padre, a mi hermano. Su voz se quebró ligeramente y se detuvo, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para continuar. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero ahora era diferente, cargado de comprensión mutua más que de desconfianza. Thaddeus había visto suficiente violencia durante la guerra civil para entender el tipo de pérdida que ella había experimentado, el dolor que se asentaba en los huesos como una enfermedad incurable. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, Thaddeus señaló hacia una formación rocosa en la distancia. «Acamparemos allí esta noche», dijo. «Hay agua, y está protegido del viento».
También estaba lo suficientemente elevado para detectar cualquier perseguidor, aunque no lo mencionó. Mientras establecían el campamento, trabajaron en una sincronización silenciosa que sorprendió a ambos. Aiyana demostró ser experta en encontrar leña seca y preparar un fuego sin humo, mientras que Thaddeus se encargó de los caballos y de establecer un perímetro de seguridad. Sus movimientos eran eficientes, nacidos de la experiencia de la supervivencia. ¿Por qué me ayudas realmente?, preguntó Aiyana mientras comían en silencio la cena simple de frijoles y carne seca. El fuego proyectaba sombras danzantes en su rostro, haciendo que sus ojos parecieran aún más profundos y misteriosos. Thaddeus masticó lentamente mientras consideraba su respuesta. «Porque una vez vi algo similar en Virginia», dijo finalmente, «durante la guerra, una subasta de esclavos. Y no hice nada para detenerla». Su voz era baja, cargada de un remordimiento que había llevado durante años como una carga invisible. Aiyana lo estudió a través de las llamas. «¿Y ahora crees que esto compensa esa vez?», preguntó sin crueldad, pero con una honestidad directa que lo atravesó como una flecha. «No», admitió Thaddeus, «nada puede compensar eso, pero tal vez pueda evitar que pase de nuevo. Al menos esta vez». Se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello, un gesto que ella estaba empezando a reconocer como un signo de su incomodidad emocional. La noche del desierto cayó sobre ellos como una manta negra bordada con estrellas, y por primera vez en meses, Aiyana se durmió sin estar encadenada, aunque una parte de ella permanecía alerta, lista para despertar al primer signo de peligro. La cabaña de Thaddeus apareció ante ellos al tercer día de viaje, anidada en un valle escondido entre pinos ponderosa y robles de Gambel. Era una estructura simple pero sólida, construida con troncos de pino y techada con láminas de metal que habían adquirido una pátina oxidada con el tiempo. Un pequeño arroyo serpenteaba cerca de la propiedad, su agua cristalina murmurando una canción perpetua de bienvenida. Aiyana desmontó lentamente, sus ojos examinando cada detalle del lugar con la cautela instintiva de alguien que había aprendido que la supervivencia dependía de conocer todas las rutas de escape posibles. Notó la posición estratégica de la cabaña, protegida por rocas naturales en 3 lados, pero con una vista clara del valle de abajo, un refugio ideal para alguien que necesitaba estar preparado para problemas. «No es mucho», dijo Thaddeus mientras ataba su caballo a un poste de madera gastada, «pero es seguro y está lejos de la civilización». Había una nota de disculpa en su voz, como si de repente se sintiera cohibido por la modestia de su hogar comparado con las expectativas que ella pudiera tener. La puerta principal se abrió con un chirrido de bisagras que necesitaban aceite, revelando un interior que hablaba de la soledad de un hombre que había estado viviendo solo durante demasiado tiempo. Los muebles eran funcionales pero escasos. Una mesa de madera áspera, 2 sillas desparejas, una cama individual en una esquina y una chimenea de piedra que dominaba una pared completa. Aiyana entró cautelosamente, sus sentidos alertas a cualquier signo de peligro o engaño. Lo que encontró la sorprendió. El lugar estaba limpio y ordenado, pero había una tristeza palpable en el aire, como si las paredes mismas hubieran absorbido la melancolía de su ocupante solitario. «Puedes quedarte con la cama», dijo Thaddeus, dejando caer sus alforjas junto a la puerta. «Yo dormiré afuera, bajo las estrellas. Estoy acostumbrado». Comenzó a buscar entre sus suministros, evitando su mirada mientras hablaba. «No», respondió Aiyana firmemente, sorprendiéndolos a ambos con la determinación en su voz. «Si voy a quedarme aquí, no voy a desplazarte de tu propia cama. Dormiré junto al fuego». Había una dignidad feroz en su negativa a aceptar caridad, incluso de alguien que la había ayudado. Thaddeus la miró durante un largo momento, reconociendo la misma obstinada independencia que él mismo llevaba como una armadura. «Está bien», dijo finalmente, «pero al menos déjame darte algunas mantas adicionales. Las noches en las montañas pueden ser frías, incluso en verano». Esa noche, mientras Aiyana se acomodaba cerca del fuego crepitante y Thaddeus se recostaba en su cama al otro lado de la habitación, ambos permanecieron despiertos escuchando la respiración del otro. Era la primera vez en meses que Aiyana se sentía relativamente segura, aunque su mano nunca se alejó completamente del cuchillo que había tomado de la cocina de Thaddeus. «¿Por qué vives solo aquí?»,
preguntó en la oscuridad, su voz suave pero claramente audible en el silencio de la cabaña. Era una pregunta que había estado formulándose desde que habían llegado, tratando de entender a este hombre contradictorio que había alterado el curso de su vida. Tadeusz guardó silencio durante tanto tiempo que ella pensó que se había quedado dormido. Finalmente, su voz surgió de la oscuridad, ronca y cargada de dolor. «Porque no puedo soportar estar cerca de otra gente», admitió. «He hecho demasiadas cosas terribles. Lastimé a demasiada gente buena». Ayanna comprendió esa necesidad de aislamiento, el deseo de alejarse del mundo cuando se había visto demasiado dolor, causado demasiado daño. «¿En la guerra?», preguntó suavemente, aunque ya conocía la respuesta. «En la guerra. Después de la guerra. Durante los últimos 20 años de mi vida», respondió Tadeusz con una honestidad brutal que lo sorprendió a él mismo. «Soy un asesino, Ayanna, un pistolero a sueldo. No soy un hombre bueno». En la oscuridad, Ayanna sonrió tristemente. «Yo también he matado», dijo simplemente, «para protegerme, para proteger a mi familia. A veces hacer cosas terribles no te convierte en una persona terrible. A veces solo te convierte en alguien que ha tenido que hacer lo necesario para sobrevivir». Las semanas que siguieron establecieron una rutina tentativa entre los dos supervivientes solitarios. Tadeusz salía cada mañana temprano para cazar o para revisar las trampas que había establecido cerca del arroyo, mientras que Ayanna gradualmente comenzó a explorar el área circundante, reaprendiendo la libertad de movimiento que había perdido durante su cautiverio. Ayanna tenía conocimientos sobre plantas medicinales que fascinaron a Tadeusz, quien había dependido durante años de whisky y suerte para tratar cualquier dolencia. Ella le mostró cómo el sauce blanco podía aliviar el dolor, cómo la equinácea fortalecía el cuerpo contra las enfermedades, y cómo ciertas raíces podían hacer que la carne de venado fuera más tierna y sabrosa. «Mi abuela me enseñó estas cosas», explicó Ayanna una tarde mientras machacaba bayas de enebro para hacer un té curativo. «Decía que la tierra nos da todo lo que necesitamos si sabemos cómo pedírselo con respeto». Oh, sus manos trabajaban con una gracia práctica que hablaba de años de entrenamiento tradicional. Tadeusz observaba sus movimientos con una atención que inicialmente la había puesto nerviosa, pero que gradualmente había llegado a entender como curiosidad genuina más que amenaza. «¿Dónde está tu tribu ahora?», preguntó con cuidado, sabiendo que era un tema sensible, pero necesitando entender su situación completamente. El rostro de Ayanna se endureció ligeramente. «Dispersos, muertos, en reservaciones que son poco mejores que prisiones». Su voz llevaba el peso de una pérdida colectiva que iba más allá de la personal. «Los que sobrevivieron al ataque fueron llevados a San Carlos. He oído que es un lugar terrible, donde la gente muere lentamente de tristeza y desesperanza». Tadeusz había oído historias sobre San Carlos, rumores susurrados en cantinas sobre condiciones inhumanas y la lenta extinción de un pueblo orgulloso. «¿Planeas ir allí, a buscar a los supervivientes?», preguntó, aunque la idea lo llenaba de una preocupación que no se atrevía a examinar demasiado de cerca. «No lo sé», admitió Ayanna, su honestidad sorprendiéndolos a ambos. «Una parte de mí dice que debo intentar encontrar a los que quedan de mi pueblo, pero otra parte…» Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado traicioneras para pronunciar en voz alta. «¿Qué?», la animó Tadeusz suavemente, reconociendo la lucha interna que se reflejaba en sus ojos. Era una batalla que él conocía íntimamente, la tensión entre el deber y el deseo de supervivencia personal. «Otra parte de mí tiene miedo de lo que encontraré allí», confesó Ayanna. «Miedo de que el pueblo que conocí, la cultura que amaba, ya no exista realmente, que solo queden cáscaras vacías de lo que una vez fuimos». Su voz se quebró ligeramente al final, revelando una vulnerabilidad que rara vez permitía que otros vieran. Esa noche, Tadeusz se encontró incapaz de dormir, perturbado por la conversación del día. Se levantó silenciosamente y salió a la porche, donde encontró a Ayanna sentada en los escalones, mirando las estrellas con una expresión de profunda melancolía. «No podía dormir tampoco», dijo ella sin volverse, como si hubiera sentido su presencia. «Las estrellas eran diferentes cuando era niña, o tal vez yo era diferente». Su voz era suave,
casi perdida en el murmullo nocturno del bosque. Tadeusz se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero ofreciendo su presencia silenciosa como consuelo. «He estado pensando en lo que dijiste», comenzó después de un momento, «sobre encontrar a tu gente». Aiyana finalmente se volteó para mirarlo, curiosidad y aprensión mezclándose en su expresión. «¿Y? Si decides ir a San Carlos, no tienes que ir sola», dijo Tadeusz, las palabras saliendo antes de que pudiera considerar completamente sus implicaciones. «Podría acompañarte, asegurarme de que llegues allí de manera segura». La oferta los sorprendió a ambos con su intensidad. Aiyana lo estudió en la luz plateada de la luna, buscando motivos ocultos o señales de engaño, pero todo lo que vio fue una sinceridad que la conmovió más de lo que se atrevía a admitir. La decisión de viajar a San Carlos no se tomó de la noche a la mañana. Durante los días que siguieron a su conversación bajo las estrellas, tanto Tadeusz como Aiyana sopesaron las implicaciones de lo que tal viaje significaría. No era solo una cuestión de distancia o peligro físico, era confrontar verdades que ambos habían estado evitando. Una mañana, mientras Aiyana preparaba el desayuno sobre el fuego, Tadeusz regresó de su casa matutina con noticias inquietantes. «Hay jinetes acercándose», anunció, su mano descansando instintivamente en la culata de su colt. «3 hombres, tal vez 4, están siguiendo el sendero que lleva aquí». Aiyana se puso rígida, el miedo familiar de la captura corriendo por sus venas como agua helada. «¿Cazadores de recompensas?», preguntó, ya calculando mentalmente las mejores rutas de escape a través del terreno montañoso. «Posiblemente», respondió Tadeusz, pero había algo en su tono que sugería que sabía más de lo que estaba diciendo. «Aiyana, quiero que te escondas en el bosque detrás de la cabaña. Hay una cueva pequeña cerca del arroyo grande, a unos 100 metros al norte. Espérame allí». «No», dijo ella firmemente, sorprendiéndolo con la ferocidad de su negativa. «No voy a esconderme mientras tú enfrentas el peligro por mí. Si van a venir por mí, que vengan, pero no correré más». Había una determinación en su voz que él reconoció como absolutamente inquebrantable. Tadeusz la miró durante un largo momento, viendo en ella el mismo coraje obstinado que había admirado desde el primer día. «Entonces nos quedaremos juntos», dijo finalmente. «Pero si las cosas se ponen feas, prométeme que correrás. No sirve de nada que ambos muramos aquí». Los jinetes aparecieron 1 hora después, emergiendo de entre los árboles como sombras armadas. Tadeusz los reconoció inmediatamente. Dutch McGillicuddy y 2 de sus socios, hombres duros con reputaciones manchadas de sangre. Sus rostros mostraban la determinación cruel de hombres que habían venido a reclamar lo que consideraban suyo por derecho. «¡McKenna!», gritó Dutch desde una distancia segura, su rifle descansando casualmente a través de su silla de montar. «Sabemos que tienes a la Apache ahí dentro. Entregánosla y no tendremos problemas». Tadeusz salió lentamente de la cabaña, sus movimientos deliberados y controlados. Aiyana apareció a su lado un momento después, su barbilla levantada desafiantemente, negándose a mostrarse intimidada por los hombres que habían venido a cazarla. «La única manera de que se lleven a Aiyana», dijo Tadeusz con una voz que cortaba el aire matutino como un cuchillo, «es por encima de mi cadáver». Su mano se movió ligeramente más cerca de su pistola, un movimiento que no pasó desapercibido para los 3 jinetes. Dutch se rió, pero era un sonido sin humor. «Eso se puede arreglar, pistolero. 3 contra 1 son buenas probabilidades, incluso para alguien con tu reputación». Sus compañeros se separaron ligeramente, flanqueando la posición de Tadeusz y Aiyana. «No», dijo Aiyana de repente, su voz clara y fuerte. «No 3 contra 1. Se acercó a Tadeusz, colocándose a su lado en una demostración de solidaridad que habló más fuerte que cualquier declaración. 3 contra 2. El enfrentamiento que siguió fue breve pero violento. Dutch y sus hombres, acostumbrados a intimidar a víctimas indefensas, no estaban preparados para la resistencia feroz que encontraron. Tadeusz era más rápido de lo que habían anticipado, y Aiyana, armada con el rifle de reserva de Tadeusz, demostró ser una tiradora sorprendentemente precisa. Cuando el humo se desvaneció, Dutch McGillicuddy yacía muerto en el suelo polvoriento, y sus 2 compañeros habían huido a través de los árboles, llevando consigo la noticia de que Tadeusz McKenna y la mujer Apache no eran presas fáciles.
Esa noche, mientras enterraban a Dutch en una tumba poco profunda lejos de la cabaña, Aiyana y Thaddeus hablaron poco. El acto de luchar lado a lado había cambiado algo fundamental entre ellos, forjando un vínculo que iba más allá de la mera conveniencia o compasión. «Gracias», dijo Aiyana finalmente, mientras regresaban a la cabaña bajo la luz de las estrellas. «¿Gracias por qué?», preguntó Thaddeus, genuinamente confundido. «Por permitirme luchar», respondió ella, «por no tratar de protegerme como si fuera algo frágil que se podría romper». En sus ojos había un respeto que no había estado allí antes, el reconocimiento de que él la veía como un igual, no como una víctima que necesitaba ser salvada. El viaje a San Carlos tomó 2 semanas de duro cabalgar a través de territorio peligroso. Thaddeus y Aiyana se movían principalmente de noche, evitando los senderos principales y manteniéndose alejados de pueblos y asentamientos donde podrían ser reconocidos. La recompensa por Aiyana había aumentado después del incidente con Dutch McGillicuddy, y la reputación de Thaddeus como pistolero lo convertía en un objetivo tanto como a ella. Cuando finalmente llegaron a las afueras de la reservación de San Carlos, lo que encontraron los llenó de horror y tristeza. Las condiciones eran peores de lo que incluso los rumores más oscuros habían sugerido. Los Apache, una vez orgullosos guerreros del desierto, estaban reducidos a figuras fantasmales que vagaban entre tiendas harapientas y refugios improvisados. Aiyana encontró a 3 miembros supervivientes de su banda, incluyendo a su prima Naal-Nish, pero el reencuentro fue agridulce. La mujer que había conocido como una feroz guerrera, ahora tenía los ojos vacíos de alguien cuyo espíritu había sido quebrado por la desesperanza sistemática. «Creíamos que estabas muerta», susurró Naal-Nish, abrazando a Aiyana con brazos que parecían demasiado frágiles para pertenecer a una guerrera apache. «Cuando te llevaron después del ataque, pensamos que nunca te volveríamos a ver». Durante los 3 días que pasaron en San Carlos, Aiyana luchó con una decisión que sabía que cambiaría su vida para siempre. Sus parientes supervivientes la necesitaban. Su conocimiento de plantas medicinales y su espíritu inquebrantable podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte para muchos de ellos. Pero también sabía que quedarse en San Carlos significaría una muerte lenta de su propio espíritu. Thaddeus no presionó su decisión de ninguna manera. Había venido para asegurarse de que llegara a salvo, y había cumplido esa promesa. Lo que eligiera hacer ahora era completamente suyo, aunque cada fibra de su ser esperaba secretamente que eligiera regresar con él a las montañas. La noche antes de su partida planeada, Aiyana se acercó a él mientras montaba guardia en la periferia del campamento. «He tomado mi decisión», dijo sin preámbulos, su voz firme pero cargada de emoción. Thaddeus se giró para enfrentarla, preparándose mentalmente para una despedida que sabía que lo destrozaría de maneras que no había experimentado desde la guerra. «¿Y cuál es?», preguntó, manteniendo su voz neutral a pesar del tormento interior. «Me voy contigo», dijo Aiyana, y las palabras golpearon a Thaddeus como un rayo. «Pero no solo de regreso a tu cabaña. Quiero que dejemos Arizona completamente. Quiero ir a algún lugar donde podamos comenzar de nuevo, donde no seamos el pistolero y la apache fugitiva». Thaddeus la miró con asombro, incapaz de creer lo que estaba escuchando. «¿Estás segura?», preguntó. «Tu gente te necesita aquí. Podrías hacer mucho bien». «Mi gente ya está perdida», interrumpió Aiyana, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo que queda de ellos no son más que sombras de lo que una vez fueron. No puedo salvarlos, Thaddeus, pero tal vez, si tengo suerte, pueda salvarme a mí misma». Y tal vez, se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado atrevidas para pronunciar. «Tal vez qué», la animó suavemente. «Tal vez pueda salvarte a ti también», terminó, su voz apenas un susurro. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas que habían sido testigos de tanto dolor y pérdida, 2 almas heridas tomaron la decisión de sanar juntas. No era amor todavía, no en el sentido tradicional, pero era algo igualmente poderoso. Era esperanza. 3 días después, Thaddeus McKenna y Aiyana cabalgaron hacia el norte, hacia California, donde había oído hablar de valles fértiles donde un hombre y una mujer podrían establecer una granja y comenzar una nueva vida. Dejaron atrás sus nombres,
sus reputaciones y sus pasados sangrientos. En los años que siguieron, se convirtieron en Thomas y Anna Mackenzie, granjeros respetados, en un pequeño valle cerca de Sacramento. Criaron 3 hijos que crecieron conociendo tanto las historias apache como las lecciones de la frontera. Thomas nunca volvió a tocar una pistola excepto para cazar, y Anna enseñó a las mujeres locales sobre medicina herbal, convirtiéndose en una curandera respetada en la comunidad. La historia de cómo se conocieron se convirtió en una leyenda local, contada y recontada alrededor de fogatas y en reuniones familiares. Pero aquellos que los conocían mejor sabían que la verdadera historia no era sobre un pistolero que salvó a una esclava, sino sobre 2 personas quebrantadas que se salvaron mutuamente, descubriendo en el proceso que la humanidad no conoce fronteras de raza, cultura o pasado. El collar de cuentas de Aiyana, el único vestigio físico de su vida anterior, colgaba con honor en la pared de su hogar, junto a la pistola Colt de Thaddeus, ambos recordatorios silenciosos de los caminos que habían recorrido para encontrarse y de la decisión consciente que habían tomado de recorrer juntos el resto del camino hacia la redención.